noches. Qué bendiciones una vez más compartir el culto y damos gracias al Señor por este tiempo, por estas canciones y por la palabra que compartimos semana a semana en nuestros cultos. Les vengo a compartir Hebreos 13, que es el capítulo que terminamos en la reunión de oración, para continuar el culto pensando en el versículo 15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Quería decir que nuestras ofrendas son el agradecimiento a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes. Dios es fiel. En el Salmo de alabanza dice: cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijos. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alabad, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabad a Dios y pedid para que todos podamos estar protegidos en sus manos. Y ahora los invito a escuchar el culto. Buenas tardes, gracias. Salud para todos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persiguen con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Que me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dile una vez más, amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Fresco domingo, ya estamos en pleno invierno, pero bueno, vamos a conversar algunas cositas de la palabra de Dios. Vamos a tomar un texto de la carta que Pablo junto con Timoteo le escribieron a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era una iglesia que andaba bien,
una iglesia que había aprendido bien, una iglesia que había aprendido de los labios de Epafras, discípulo amado de Pablo, y Epafras mismo le había transmitido cómo se amaban los hermanos, cómo se trabajaban entre ellos, cómo eran duchos en la buena obra. Entonces Pablo, en un momento, en un pasaje de esta carta, ruega por ellos y ora por ellos. Pero la oración de Pablo tiene una singularidad en lo que pide. Vamos a leer en el capítulo 1 lo que está escrito. Dice, desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas, y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Acá Pablo, cuando dice no dejamos de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no está pidiendo cualquier otra cosa, le está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, con la sabiduría y con la inteligencia que da el Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, tenemos al Espíritu Santo. Y muchas veces creemos que solamente el Espíritu Santo es alguien que está quieto dentro de nosotros y que no interviene en ningún aspecto de nuestra vida. Pero acá Pablo dice lo contrario. Dice que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa sabiduría e inteligencia la da el Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos acceso a esa sabiduría? Hay que pedirlas. Pedírsela. Pedirle al Espíritu Santo, quiero ser lleno del conocimiento de la voluntad, quiero ser lleno de tu sabiduría, de la sabiduría divina, quiero ser lleno de la inteligencia que da el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el efecto que ocurre en los creyentes cada vez que son llenos de esta sabiduría y de esta inteligencia? Esta sabiduría y esta inteligencia provoca que el creyente pueda ver un poco más allá de lo que las personas que no son creyentes ven. Porque tenemos la inteligencia y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ver las cosas más como son, nos ayuda a... Es como que se quita el velo de nuestra mente y podemos tener una comprensión del mundo real un poco distinta, ¿no? Entonces, con la sabiduría y con la inteligencia que nos da el Espíritu Santo, comprendemos al mundo de una manera distinta y somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para actuar en ese mundo que vemos. ¿Es necesario que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual? Claro que es necesario, porque si no al mundo lo vemos con la sabiduría humana. Y vos sabés que la sabiduría humana es incapaz de interpretar la voluntad de Dios. La sabiduría e inteligencia humana es incapaz de entender el propósito de Dios y los proyectos que tiene Dios. Pero la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos llena de sabiduría, nos agiliza nuestra inteligencia para poder ver al mundo como Dios lo ve y de esa forma actuar en consecuencia. En un pasaje más adelante dice que sean llenos, ¿no?,
del Espíritu Santo para hacer toda buena obra. No existe el creyente que es lleno de la sabiduría de Dios y hace malas obras. No congenian, no están de acuerdo, sino que esa sabiduría nos lleva a nosotros a tener buenas obras, de una manera natural, no forzada, de una manera simple, sencilla, porque conocemos la voluntad de Dios. Entonces obramos conforme a lo que se debe hacer. Y eso trae bendición para nosotros y para el que recibe nuestras acciones. Dice, Él estará contento con ustedes cuando hagan todas clases de obras buenas. Y es así. Si bien la mente del hombre común, puede hacer obras buenas, la mente espiritual puede hacer muchas más obras buenas. Y hace las obras en el lugar donde se necesitan. Y dice, y sabrán más cómo es Dios. A Dios no se lo puede conocer con una inteligencia terrenal. A Dios no se lo puede conocer con una sabiduría terrenal. A Dios se lo conoce con una sabiduría y con una inteligencia espiritual, que da, como repetimos recién muchas veces, que la da el Espíritu Santo. Entonces nosotros queremos conocer a Dios, oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene de esa sabiduría para conocer más cómo es Dios. Y dice también que Dios con su gran poder te dará fuerzas para soportar con paciencia las adversidades que se presentan. En el mundo real, las adversidades generan preocupación, desesperación, angustia. Cuando estamos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, al presentarle las adversidades podemos ver la mano de Dios en todas ellas. Nosotros nos puede doler, claro que te puede doler, te puede preocupar, pero mirando las cosas con sabiduría espiritual es como mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces cuando miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, la situación adversa que yo ya estoy pasando no resulta ser tan pesada, porque el gran poder de Dios nos sostiene. Y después al finalizar este pasaje habla de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que pareciera ser que es la gran motivación de los colosenses para actuar como estaban actuando. El gran amor que tenían entre ellos y estaban seguros que Dios tiene preparado un lugar para ellos, un lugar espiritual para ellos, una herencia que le prometió a su pueblo escogido. Después reafirma que Dios nos rescató a nosotros. Claro que es así. La inteligencia espiritual comprende el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La terrenal no. Ahora, ¿cómo hacemos para no tener la inteligencia terrenal o la sabiduría terrenal? Acá no está diciendo Pablo que tienen que desechar la sabiduría terrenal, que tienen que desechar la inteligencia que naturalmente tenemos. Lo que está diciendo es que seamos llenos. O sea, que la inteligencia terrenal que yo tengo sea perfeccionada con la inteligencia espiritual. Y que la sabiduría terrenal que yo tengo sea perfeccionada con la sabiduría que da el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y para reafirmarlo y que se mantengan en la fe, muestra cómo Dios mostró su amor con nosotros, que envió a Jesucristo para que muera por nosotros. Y a todos los que creemos nos trasladó al reino de Él. Así que, ¿qué es lo que tenemos por hoy? Lo que tenemos por hoy es anhelar en el corazón que Dios nos llene de sabiduría e inteligencia espiritual, para comprender, para poder ver más allá, para poder entender mejor, para poder saber qué es lo que debo concretar o cómo debo actuar en cada momento. Para eso la sabiduría y la inteligencia espiritual. Una vez que lo pedimos, ¿ya somos perfectos? No, estamos en camino,
Pero no implica que yo ya lo pide y ya veo todas las cosas como son. Nada. Esta es una cuestión de crecimiento. Uno lo va practicando y lo va practicando y lo va practicando en oración, en el estudio de la palabra de Dios, en las situaciones de la vida que a uno le corresponde. Y uno mismo va a ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios y no se va a ir dando cuenta. Y cuando pase un tiempo, van a entender y decir, mira vos, yo hace un año pensaba así y ahora parece que Dios me sacó el velo de mi pensamiento y puedo ver las cosas de otra manera. Es un ejercicio, es de todos los días, es un ejercicio para ir creciendo. Y cuando crecemos, vamos a conocer más a Dios. Y cada vez que conocemos más a Dios, nuestra fe va a ir creciendo. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, sigamos lavándonos las manos, usando el barbijo, respetando la distancia social. Todavía estamos en cuarentena y hay muchos casos, entonces cuidémonos nosotros, cuidemos al que tenemos al lado. Que tengamos una linda semana y sepamos que Dios es fiel. Que el Señor nos bendiga.